Hola, soy Miguel Pérez. Vamos a hacer el podcast sobre cacao. Como la cocina, que esto ya tiene que ver con nuestra conversación. Buenísimo. Hoy por hoy yo tengo una cocina. Sí. Estoy estudiando para ser chef, ya llevo un año, me falta otro. He cocinado toda mi vida, pero estoy mejorando técnicas. Y ahí es donde está el plato, por eso este podcast se llama De la Tierra al Plato. Y mi vida pasada, o sea, la inmediatamente pasada, es que yo llevo 18 años, Miguel, trabajando en temas como de apoyar a emprendedores del territorio. Y ahí fue de hecho donde nos empezamos a conocer. Y además tuve otra oportunidad en otra vida pasada esa, de trabajar con empresas grandes que estaban entendiendo sus impactos en derechos humanos en su cadena de valor. Y en ambos casos tuve la suerte de viajar mucho, primero a nivel internacional y después a nivel local. La conversación sobre qué pasa en un plato hoy en el mundo gastronómico es enorme, ¿no? Los mejores chefs del mundo hoy son chefs que se acercan al proveedor, que conocen la tierra, y entonces por eso ese podcast se llama De la Tierra al Plato. Y hoy te invitamos para charlar, porque pues sé que tú eres un experto en cacao y me gustaría que empezáramos a hablar como esa idea general. De la tierra al plato hay una historia muy larga, o sea, lo que llega a un plato. Sí. Y no sé cómo ves tú eso. Pues es algo interesante porque yo creo que desde el proceso de la globalización en general, pues los sistemas agroalimentarios han sufrido también esas consecuencias. Sí. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de los tomates. Entonces ponga a cualquier persona a pintar un tomate y todos van a pintar algo redondo y rojo. Resulta que eso es precisamente la expresión de la globalización para poder masificar un producto. Hay tomates verdes, amarillos, alargados, aplanados. Hay tomates negros, prácticamente negros, morados. Y lo mismo sucede con la papa, con el maíz, con absolutamente todo. Entonces hoy nuestros sistemas, digamos, agroalimentarios están también ligados con los procesos de la globalización, porque es la forma en que se facilita el comercio internacional. ¿Qué mejor expresión de la globalización que un McDonald's, ¿no? Entonces, la promesa de valor de McDonald's es que así fuera en Nueva York o fuera en Tokio, era la misma hamburguesa. Y en Colombia, pues es divino porque tú vas a McDonald's y ahora resulta que hay McDonald's y ahí platico creo que con lentejas o con otras cosas. Entonces, la realidad local... Y en España vendían en McDonald's patatas bravas. Patatas bravas. O sea, hay un intento de adaptación, pero realmente la hamburguesa es la misma, ¿no? Sí, pero eso muestra que necesariamente la diversidad cultural marca también los patrones de consumo. Entonces, todos los intentos de globalización, el inglés es el idioma globalizante por naturaleza, pero pregúntele a un colombiano cuántas lenguas se habla en Colombia. Sí, nadie sabe. Hoy en día hay educación formal en primario y bachillerato en palenquero. ¿Sí me entiende? Entonces, el mundo como tal, y desde una perspectiva ecológica, los sistemas, entre más simples sean, son más sensibles a cualquier variación del entorno. Y de simple tiene que ver como con la sobresimplificación de las cadenas. Un tomate de un color. Exactamente. Claro, le llega una plaga a ese tomate de ese color y el mercado del tomate se fue al suelo. Pero además, la hamburguesa tampoco puede ponerse tomate, ¿no? O sea, la hamburguesa de McDonald's, que es... Exacto, entonces, ¿a qué vamos? La simplificación de los cultivos, entonces, teniendo miles de variedades de maíz, resulta que a nivel internacional son 3 o 4 variedades de maíz las que se cultivan en el mayor porcentaje. Entonces, eso hace que los sistemas productivos sean cada vez
más sensibles al cambio climático, a las plagas, a las enfermedades, porque como se ha tratado de estandarizar todo y homogeneizarlo, la naturaleza es totalmente contraria a la simplificación. Claro. Y ahí es donde hablamos. Es compleja, ¿no? La naturaleza es compleja y parte del principio de la diversidad. Entonces, cuando nosotros nos hablan de la diversidad en los sistemas agroalimentarios, siempre pensamos en la diversidad biológica, ¿sí? Que hayan muchos animales, muchas plantas, pero realmente la diversidad es mucho más compleja porque hay diversidad genética, diversidad de especies, diversidad temporal, diversidad que se expresa en muchísimas otras maneras y no solo en la diversidad biológica. Entonces, todos los sistemas, entre más complejos sean, puede que su gestión sea un poco más difícil, pero son más estables, porque tienen más mecanismos para contrarrestar los cambios del entorno. Entonces, ahí desde el punto de vista de la sostenibilidad hablamos de lo que es la resiliencia y lo que es la estabilidad. Que viene, leyendo entre líneas, esa resiliencia, esa estabilidad termina dependiendo de la biodiversidad en el sentido amplio que... De la complejidad de la estructura del sistema. Entonces, un monocultivo sí. Es poco estable. Porque es mono. Es mono porque sus relaciones son 1 a 1. Cuando uno de esos elementos dentro del sistema productivo se pierde por cambio climático, por una plaga o una enfermedad, el sistema es tan lineal que no tiene otros mecanismos para responder a esa situación y colapsa. Entonces, por eso una plaga le entra a un monocultivo y tienes que subsidiar con pesticidas, con energía, con todo, para poderlo mantener. Pero eso es, el sistema complejo tiene que ver con biodiversidad, pero también hay más cosas, me imagino. ¿O por qué hiciste la diferencia entre biodiverso y complejo? Porque precisamente uno puede tener diversidad específica, diversidad genética, o sea, tú puedes tener 2 cultivos de maíz en tu finca, pero de 2 variedades distintas. Una que sea más resistente a la época seca y la otra que sea más productiva y florezca y produzca antes y sea más precoz, por ejemplo. Entonces, esas estrategias... ¿Será que tiene que ver la complejidad con la capacidad de control que tú tienes de meter variables al cultivo? ¿La biodiversidad más...? No, al contrario. De hecho, la agricultura es el intento de controlar lo que la naturaleza por sí misma siempre va a buscar, que es un punto de equilibrio. Entonces, no hay nada que hacer. Entonces, la naturaleza siempre va a buscar su punto de equilibrio. Y va a hacer que aparezcan malezas, arbustos, árboles, según el ecosistema, ¿no? Claro. Siempre va a buscar el punto de equilibrio, ¿sí? Y eso implica que haya muchas especies, muchos animales que se equilibran unos entre otros. Y que es dinámico. O sea, cambia por estación, puede cambiar a largo plazo, ha cambiado geológicamente. La naturaleza es sabia. Por ejemplo, los animales cambian su tasa de natalidad en función de la disponibilidad de alimento en el entorno. Entonces, si antes nacían 20 conejitos, pues hay poquita comida de época seca, pues nacen 10 exactamente. Entonces, la naturaleza tiene todos los mecanismos para hacer lo más estable y resiliente posible. O sea, esa complejidad de la resiliencia y estabilidad, y está relacionada, aunque no solamente con la biodiversidad. ¿Estoy entendiendo bien? No solo con la biodiversidad, digamos, es la capacidad de respuesta de complejidad genética, biológica de especies. Para que tengamos esa estabilidad y esa resiliencia. Pero la complejidad tiene otras cosas, ambiente, agua. Claro, porque los seres vivos respondemos necesariamente a nuestro entorno. No hay nada que hacer. Entonces, la agricultura, por principio, lo que busca es tratar de controlar un sistema natural para poder optimizar la producción de una especie, cuando el sistema natural lo que busca es que muchas especies produzcan lo necesario para mantener el equilibrio. Entonces,
por naturaleza, el hombre siempre va a tratar en la agricultura de tratar de simplificar el sistema natural para sacar provecho en términos de producción de alimentos. Y entonces eso implica que siempre vamos a tratar de controlar las variables naturales para poder optimizar la presencia de esa especie, el tomate, el trigo, el maíz, la papa, lo que sea. Es bien interesante que mencionas productos que están casi siempre en el plato, ¿no? Hay una investigadora chilena que pondré en los comentarios del link que dice: la industria alimenticia está enfocada en 5 o 6 productos. Tomate es uno de ellos, obviamente trigo, obviamente maíz, pero obviamente arroz. Menciona otros 5, creo que aceites y grasas y azúcares. Y dice, con eso usted construye lo que come la mayoría de la gente, que me parece muy interesante porque como aquí estamos hablando de la tierra del plato, eso no solo pasa porque es lo que se le sirve a la gente en un plato o lo que tiene disponible en el mercado, sino también por una cadena que está buscando, no sé, que esos productos sean los que estén disponibles. Que estén ahí. Entonces, digamos, ya desde el punto de vista del consumidor, cuando estamos en el plato, es la parte compleja. Porque uno dice, el consumo responsable, ¿dónde empieza nuestra responsabilidad como consumidores? Ay, eso me encanta, ahorita hablamos de eso, pero sí, ya veo dónde vas, pero... Y es porque, no es que vayamos a hacer paro porque el pollo no es de granja y vamos a salir a la calle y manifestarnos, sí, pues bueno. Pero cosas como sencillas, es que tenemos que aprender a leer las etiquetas de los productos. Eso no lo dice todo el mundo, y uno va a hacer mercado de afán, pero ahí es el principio porque es la única información que normalmente conseguimos sobre ese producto. Ya cuando nos queremos involucrar más, pues ya hay algunas plataformas en que califican, pero aquí en Colombia creo que no hay ninguna, en donde se califican los productos, bien sea por su grado de contaminación, por su origen, por su beneficio nutricional. Entonces, por ahora en Colombia, nuestro principal mecanismo para saber qué es lo que estamos comiendo es la etiqueta. Y en productos frescos que normalmente no vienen con una marca y eso, pues no sé si en una época a uno le decían el origen del producto, ¿no? Este viene de tal zona. De Chile. Claro. Entonces, productos que vienen empacados con una marca, la lechuga, los tomates, pues chévere, porque le dice empresa fulanita de tal. Entonces ya uno cuando podría ir a ver, se mete a la página web, bueno, esta gente quién es, en dónde están, con qué agua regarán, ¿sí? Porque es que el riesgo es gigantesco en términos de contaminación microbiana, sobre todo en la parte de hortalizas, metales pesados. No puedo hacer público pero hay alimentos que rutinariamente consumimos que tienen metales pesados. Entonces, puede ser en partes por millón, en 0.5 partes por millón. Vas comiendo todos los días. Sí. Pero si comes todos los días en un volumen relativamente grande, pues eso se empieza a acumular y surtirá tarde o temprano sus efectos. Entonces, algo que, pues bueno, no lo podemos esconder, el índice de cáncer gástrico principalmente se da en Cundinamarca, Boyacá y Nariño, que son los departamentos que más consumo de hortalizas de papa tenemos. De papa. Porque desafortunadamente hay unas prácticas con unos insumos que son súper prohibidos para poder producir la papa. Entonces ahí hay un esfuerzo gigantesco por parte de las entidades, tanto públicas como privadas, para asegurar la inocuidad de los productos en Colombia. Desafortunadamente estamos lejos de saber qué estamos comiendo. Y entonces ahí viene la posición de lo que debemos ser como consumidores responsables. Sí. Ser un poco más conscientes de qué es lo que queremos introducir en nuestro cuerpo y que eso, pues nuestra
nuestra vida útil y nuestro bienestar va a estar dependiendo de eso. Entonces, pero ahí tú tocas como dos temas que me parecen muy interesantes. Uno es como el tema de salud, ¿no? La conciencia sobre que somos lo que comemos y que lo que comemos nos puede producir más o menos salud. Y esa conciencia de salud me parece un reto en sí mismo. sí. Y después, ¿cómo traducimos eso a lo que compramos, ¿no? Y después, pues ya cómo lo cocinamos. Pero las dos me parecen muy retadoras porque la difusión sobre qué debemos comer, cómo, pues tiene componentes culturales, sí. También económicos, ¿no? Tú no siempre vas al mercado, o la mayoría de la gente en estos contextos, incluso ni siquiera en todos los contextos, las clases medias, más bajas van al supermercado con lo que hay, a comprar lo que hay. Incluso comprarlo de temporada, pero lo más barato. Ahí, digamos, no sé qué más podemos desarrollar, pero pues como por tocar... No, pues mira, la verdad es que la desinformación sobre el origen y la calidad, sobre todo de los productos frescos que pueden tener problemas de inocuidad, bien sea microbiológica o por metales pesados o por residualidad de pesticidas, eso nos pega, es absolutamente a todos. Aquí no hay estrato para eso. Claro, además. Usted compra lo que hay en la góndola, como dicen los marketineros. Exacto, y porque no todo el mundo merca en Carulla, asumiendo que Carulla hace un control de proveedores y trata de conocer, asumiendo que lo haga. Y es complejo, ahora podemos hablar. Claro, yo conozco mucha gente pues, con una buena situación económica que por costumbre o por otros motivos pues les gusta ir a la plaza, les gusta ir al Fruver que queda en tal sitio y ahí no se sabe qué está comprando. Casi nunca sabemos. Yo vivo en Guatavita, tú sabes, ¿no? Y a mí me sorprende porque el Fruver de Sesquilé pues compra en abastos. Y es curioso porque es una zona donde hay capacidad de producción de hortalizas, no es la prioridad económica de la zona, sí. Porque hay mucha leche y berries, ¿no? Moras, fresas, arándanos. Pero es muy curioso que igual todo va a abastos. Y ahí usted pierde cualquier tipo de trazabilidad. Es retador, ¿no? Lo que estás diciendo. Claro, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé qué tan exitosa haya sido, pero hay una campaña que se llama Consumo Local. Entonces hay restaurantes que en ese programa hacen la promesa a sus consumidores, a sus clientes, que todo lo que van a comer se cosecha a 60 kilómetros a la redonda. Sí, eso en la industria gastronómica está cogiendo mucha fuerza, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, e incluso parte del movimiento Slow Food que nace en Italia, sí. Está muy enfocado en esa compra de proximidad. Nosotros tenemos un restaurante, es difícil, es lo que te estoy diciendo. De hecho, incluso otro fruvercito pequeño en donde vamos, que traeremos a la señora entrevistada acá, ellos van a Tunja a comprar, que es otro gran centro de acopio. Sí. Deciden ir a Tunja porque es un poco más barato, menos peajes, bueno, no tienen que atravesar Bogotá, que es un lío. Pero al final, pese a que ellos se llaman mercado campesino, yo no sé, el 30% de lo que ponen en ese espacio pequeño es bien complejo. Y yo veo incluso que, es decir, no por decir que los restauranteros quieran mentir, pero lo tienen duro para poder... Es difícil, pero imagínate que, bueno, fuera del componente de inocuidad le metiéramos el componente de huella de carbono. No, o el social. Entonces sería súper atractivo porque entenderíamos aún más lo que tú dices y que es cierto. Entonces, como los tomates de Fusagasugá los venden en la Plaza Mayor en Fusagasugá, los llevan a Corabastos y después de Corabastos los regresan, porque yo en un proyecto que yo coordiné marcamos las canastillas porque eran las canastillas de la asociación, vendimos el tomate orgánico en la plaza, que muy bonito el tomate orgánico, le podemos pagar un poquito más, perfecto, pero las canastillas se las devuelvo en 8 días porque y nos damos cuenta que el tomate fue y volvió. Entonces, y uno dice, pero ¿cómo y a qué precio? No es que haya subido mucho el precio, entonces uno se pregunta. Ineficiencias enormes. Pero entonces ahí hay algo que desafortunadamente uno puede decir, también hay
ciertos capitales que no deberían estar ahí, porque si yo vendo un tomate X precio, va hasta Bogotá y regresa, y la diferencia de precio no es muy alta, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, entonces, no le metamos ese componente a la charla, pero... Entre informalidad y economías ilegales, pues hay otros retos importantes. Pero total. Ese también tenemos que no, y muy grandes. Entonces uno dice, no, hay tan barato el producto. Uno no sabe qué hay detrás de esa supuesta economía que permite que haya un producto tan económico. Y no precisamente es porque un campesino lo está vendiendo directamente y acortó la cadena de abastecimiento y te lo puede ofrecer a un precio relativamente más económico. Muchas veces no es así. Interesante entonces sí meterle la huella de carbono, porque entonces uno dice, bueno, compré un producto bueno a un precio asequible, pero lo que tú dices, ¿no? Lo produje acá, lo llevaron a Tunja y lo devolvieron. Entonces, ¿cuál es la huella de carbono? Y ahí es donde empezamos otra vez con el tema del consumo responsable. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como consumidores en qué momento vamos a empezar a exigir? Aunque hay una cosa de lo de la exigencia del consumidor que tiene que ver con lo cultural, lo económico y el conocimiento en sí mismo, ¿no? Lo cultural de dónde compramos, por qué, ¿no? Sí. Y es que también a veces se le exige mucho al pobre consumidor, ¿no? Es decir, pues uno dice, ¿por qué el consumidor tiene que hacerse responsable de esa cadena cuando es el más, si se quiere, frágil, dependiente de las dinámicas de mercado, las de lo ilegal, las de lo no? Bueno, hay unas respuestas que se han dado fuera de intentos de regulación, del etiquetado, de la historia. Tú vas y compras en Zara y nunca te has preguntado qué fue lo que pasó en la fábrica que se incendió en Bangladesh. Entonces uno dice, ay, tan linda la ropa de Zara, H&M, tan bonita el diseño, pero ¿cuántas personas murieron en ese incendio? Y hoy estoy comprando ropa producida allá. Entonces, sí, indudablemente nosotros como consumidores no podemos resolver todo el problema, pero como somos los que damos la línea respecto a las tendencias de consumo, sí deberíamos empezar poco a poco a presionar cada vez más para saber qué es lo que estamos comiendo. A presionar al menos al regulador. Yo veo otro consumidor con una capacidad de presión importante, que son los grandes compradores, ¿no? Hablamos de supermercados, grandes cadenas de restaurantes, algunas con unos esfuerzos importantes, pero también con su capacidad de realmente influir no es tan grande, pero es más grande que la del consumidor, ¿no? Si tú compras 10, 20 toneladas de tomate a la semana y hay unas cadenas de restaurantes que pueden estar comprando eso, ¿cómo estás mirando esa cadena de valor? ¿Cómo ese gran comprador puede hacer eso? Y hay otros que veo, y también me dices tú qué piensas, que son los que están financiando esos grandes negocios, el que está financiando un retail, un gran supermercado, o el que está detrás de financiar un restaurante, o incluso el que está financiando una empresa de producción alimentaria, ¿no? Es una combinación porque ni el supermercado, ni el consumidor, ni el productor por sí solos en una cadena de valor tienen todos los elementos para resolver los cuellos de botella. Entonces, la complejidad de la cadena de valor tiene que ver también con los sistemas de apoyo y los mecanismos y las políticas que permitan que la cadena de valor tenga una reproducción económica y tenga un crecimiento sostenible. Entonces, claro, y ahí es donde nos quedamos un poquito corticos. Entonces, ahí entrando a cadena de valor, no sé qué tan atractivo sea para el podcast, pero chévere. Al final, si tú, hay un argumento implícito en el nombre, que no está dicho, pero que casi es el subtítulo, y es la cadena de valor de la tierra al plato. Porque además hemos hablado del desconocimiento del producto y de lo que implica en tu salud y cómo se produce. Pero incluso hay un desconocimiento sobre la cadena, que también es sorprendente, ¿no? Además porque son cadenas globales, ¿no? Entonces está el cerdo que comemos acá, pues aquí producimos buen cerdo, de calidad, etc. Pero en el mundo se come cerdo chino. Y no estoy diciendo que sean malas o buenas las prácticas, pero es el principal productor. El queso, ¿no? Que uno consume mucho porque aquí hay cadenas de bajo costo,
que producen queso, y el principal productor de queso no es Francia, es Estados Unidos. A lo que voy con esto es importante comprender la cadena, cómo está funcionando a nivel global, también a nivel local, porque no solo es el producto, si el tomate lo puedes entender, una sola variedad genética, ya hablamos un poco de eso, pero ¿qué pasa detrás de ese tomate? Y lo has mencionado, ¿no? ¿Qué transporte hay? ¿Cómo se cultivó? Si es más orgánico, si hay sellos o no, si hay regulación, si tienes capacidad económica para comprarlo. Entonces sí, es importante la cadena de valor. Exacto. Para compartirle de pronto son como dos triángulos invertidos que se juntan en el vértice, ¿no? Entonces es la base de productores, que es muy grande, y cómo esa producción se va consolidando, se va agregando, se va adecuando, se va transformando hasta que llega a un pequeño embudo, que es la fase de concentración de volumen. Pues por eso está Corabastos, por eso están los grandes distribuidores, los grandes compradores, y después viene la fase de dispersión. Entonces son los que distribuyen las tiendas hasta que llega el consumidor, que es la otra parte grande del triángulo. Entonces no hay nada que hacer. Los sistemas agroalimentarios, a menos que sean a nivel local, la proximidad cambia un poco la figura de la fase de concentración y dispersión de volumen. Claro, deja de ser un reloj de arena, que es la fase exactamente, y comienza a ser quizá pues un cuadrado casi, ¿no? Pues de todas maneras eso es complejo, porque la globalización tiene unas cosas complejas de cómo echas para atrás ciertas capacidades productivas. Hay unos retos largos. Entonces no hay nada que... Entonces, lo vivimos en el cacao, vamos a la feria, la organización de 100 productores, un cacao espectacular, llega el cliente y le dice, me encanta su cacao y hágame el favor, necesito 20 contenedores de esos al año. Y hasta ahí llegó el negocio. Entonces, ¿por qué? Porque no pensamos en que somos parte del desarrollo de una cadena que requiere un volumen y una fase de concentración. Me encanta. En café lo vemos y que está bien, no es que sea malo, está bien. El que tiene sus 5 hectáreas de café, produce el café, lo manda a maquilar, lo tuesta, lo muele y tiene un contacto que lleva café a Estados Unidos y lo vende a buen precio. Perfecto, es totalmente vale. Eso lo vemos ahí, ¿no? Ahí la integración, ¿no? ¿Cómo es que llamas tú? La integración y la fase de concentración y dispersión. Hay unos matices con eso que dices, porque ese es el café especial, perdón, ¿no? Que es el que lo que está buscando es una línea más directa con el consumidor. Total. O al menos con un comprador directo, pero que está pagando el precio de calidad de un café especial. Entonces eso lo permiten cierto tipo de productos que tienen un valor agregado que permite absorber el costo de una logística más directa y que más corta, ¿no? Pero que el volumen, pues claro, cuando tú vas a exportar, y ahorita en Alimentec lo viví, le pregunté a varios cafeteros y dice, bueno, ¿y tienes un cliente? Sí, yo tengo, y me piden 1,000 libras al mes, y bueno, ¿y cómo lo has hecho? Yo no he podido, porque es un tema de logística. Entonces, las soluciones de logística también tienen una gran importancia, porque para eso es la fase de concentración que genera unidades de logística. Vendrán algunas alternativas de consolidación multiproducto, bueno, varias cosas en las que estamos trabajando, pero indiscutiblemente es mandar café por DHL es carísimo. Salvo que hayas logrado ponerle una cantidad de valores relevantes para el consumidor que además esté dispuesto a pagar, porque ayer estábamos hablando justo de eso. No siempre el consumidor puede querer esos valores, pero siempre está dispuesto a pagar. Claro, y entonces tú, ¿cómo subes? 10 personas pueden pagarte libra de café a, qué sé yo, ¿no? 20, 40 dólares, no sé. Entonces, claro, esos negocios tan directos están limitados por el tema del costo logístico, ¿no? Que es uno de los problemas que podría resolver lo que es el mercado directo. Pero entonces, volviendo como a la cadena de valor clásica, pues lo que tenemos es que el consumidor, y es algo que nos hemos planteado, ¿y por qué tiene que ser una cadena?
¿Por qué? Porque el que produce muchas veces no tiene ni la menor idea de quién se lo come. ¿Quién se lo come? Sí. Y el que lo come no tiene ni la menor idea de quién lo produce. En una cadena de valor, digamos, estas globales, ¿quién genera la información? ¿Quién debería generarla, además, la pregunta? Hoy en día, ¿quién la genera? Como el intermediario, ¿no? Claro. Que es además el que termina fijando el precio. Exacto. Bueno, también, no solo por eso, es el que está en más conversación está como en el centro de los vértices que dices, pero está hablando con quien quiere comprar y un poco también tiene que escuchar a quien está vendiendo. Entonces, digamos que ningún actor en la cadena de valor es neutro porque pues son grupos de interés, cada uno tiene algo particular que desea que suceda y que se comunique, pero en la cadena de valor así extendida resulta que son muy pocos los que pueden opinar y tienen capacidad para hacer la comunicación, o sea, sacar una propaganda, para sacar una página web, para hacer comunicados y decir, mire lo que está pasando, son muy pocos. Sí, muy pocos. Entonces realmente la información que recibe el consumidor final, nosotros, no es la información de la cadena de valor, es la información de uno de los actores de la cadena de valor. Entonces ahí es donde viene la parte, algo que la teoría que estamos promoviendo es que no debería ser una cadena. ¿Por qué no puede ser un círculo? Que sea un círculo de valor y que podamos de alguna manera, pues dentro de la idealización de la comunicación, es que así haya infinidad de intermediarios que ojalá el consumidor final pueda conocer el otro extremo, porque el otro extremo actualmente está totalmente separado de la comunicación. Entonces ese es un reto importante, es cómo llegar a saber, porque pues hoy en día una multinacional hace sus reportes de sostenibilidad y pues son muy buenos, ¿no? Y generalmente son muy buenos. No, a mí me gusta leérmelos. Además van a contar lo bueno siempre, ¿no? Cuentan lo mejor y entonces historia. Exacto, entonces no hay tampoco un mecanismo neutro que diga realmente qué está pasando en esa cadena de valor. Entonces una forma de minimizar esa comunicación dirigida es tener la oportunidad de saber de dónde viene mi producto, quiénes lo producen, cómo lo producen. Claro que viene por 8 o 3 manos distintas, me llega a mí, pero a mí me gustaría saber quién lo está produciendo. Y entonces, pero también incluso hoy por hoy, ¿quién lo está moviendo? ¿No? Claro. ¿Y en qué vehículos? Ideal es que sepamos todo eso, pero aunque igual me lo cuestiono. ¿Tenemos que saberlo todo o bastará con saber? Porque uno también puede decir una versión idealista de esa cadena es que todo el mundo haga su tarea de manera responsable, y a ti lo que te interesa es que tu producto sea de calidad, ojalá inocuo, o eso de la calidad que tú quieres. Eso también es el concepto de calidad es un juicio de valor, ¿no? Entonces es un poco subjetivo. Lo que quiere este restaurante no necesariamente es lo que quiere el otro más premium o el otro de almuerzo corriente, ¿no? Pero esa relación entre calidad y inocuidad, que es lo más, y después no, justicia. Desde una perspectiva de competitividad, puede que tú como consumidor recibas tu tomate inocuo, sin pesticidas, de muy buena calidad, y puedes estar seguro que al otro extremo hay una cooperativa, unos productores que producen unos rendimientos aceptables que les permite vivir. Desde la perspectiva de competitividad uno habla de que los actores desempeñan sus funciones de una manera armónica y eficiente, y tienes el logro. Y uno dice que fue un poquito lo que nos pasó al tratar de evaluar unos indicadores de impacto en un proyecto de competitividad, y me dice, no, toneladas aumentadas, aumento de ingreso, familias participantes, y me dice, no, pues todo está bonito, ¿cierto? Pero cuando tú subes el nivel de análisis a la sostenibilidad o al impacto, empiezan a cambiar las cosas. Entonces, y no es que el enfoque de competitividad se quede corto, sino que simplemente tiene un objetivo de analizar de una manera una cadena de valor, y está bien hecho.
Pero lo que no podemos hacer es como el de minería sostenible, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si hay minería sostenible, es posible o no, entonces ahí es donde empiezan las dudas. Entonces puede haber agricultura competitiva sostenible. Entonces son dos gafas distintas, son dos lentes distintos. Entonces, nosotros como consumidores deberíamos entender un poquito que algunas veces podemos leer con las gafas de la competitividad, o sea, tenemos un producto a un precio asequible y de muy buena calidad y nos provee nos informa una información sobre la cadena de valor que nos deja tranquilos a todos. Pero si empezamos a analizarlo con los lentes de la sostenibilidad, dice, hey, un momento, aquí hay algo que no nos cuadra tan bien. Y si te ponen los lentes de impacto, dices, bueno, esta comunidad vive produciendo café, cacao, tomate, lo que sea, desde hace tantos años, pero los índices de analfabetismo no se han movido. Incluso de pobreza. Sí, de pobreza. En las mismas condiciones, entonces ahí es donde nos tenemos que hacer ese cuestionamiento realmente de qué impacto tiene nuestro consumo, siendo conscientes de que no somos responsables de ello, sino es cómo podemos contribuir, como me decían a mí, a algunos, es como meter el dedo en la maquinaria para espichar un botón para que eso empiece a andar, ese cuestionamiento empiece a ser parte de la rutina diaria de todos, como, oye, un momento, ¿y de dónde viene este producto? Y cosas sencillas, ¿no? Irse a tomar un café. Entonces, tristemente, no sé si lo saben, Colombia importa, creo que 75,000 toneladas de café, creo que es. ¿De dónde? Del mundo. Del Brasil. Y fundamentalmente es para alimentar la fábrica de liofilizados. Pero bueno, el año pasado salió ese escándalo tan gigantesco que parte de ese café importado se mezclaba con el café especial de Colombia y salía. Bueno, entonces, cosas tan sencillas, tomarse un café y en la cafetería preguntarle, oye, qué rico este café, ¿de dónde es? Sí. Ah, no, este es de Huila, este es del Tolima, este es de tal parte. Qué bueno, lo vamos a tener presente. Hay un café, una marca muy tradicional a la cual no le quiero hacer referencia, pero es el café que más se vende en el aeropuerto del Dorado y por ende también en el país. Y ese café no le pueden poner café de Colombia porque no es café de Colombia. Está mezclado. Está mezclado. Ahí es donde deberíamos compaginar preguntar más. Porque tenemos que como consumidores tenemos un gusto de nostalgia. Entonces precisamente nos gusta el peor café, que ni siquiera es colombiano, y nos gusta un chocolate chiquitico de leche que su porcentaje de cacao es mínimo y el resto son otros aceites vegetales, no necesariamente de cacao, y saborizantes pero como tenemos ese consumo de añoranza, a la gente le sabe hasta rico. Le sabe hasta rico y está en su derecho. Sí. Y bueno, y uno va a viajar y le dicen, ay, tráigame tal café y tal chocolate porque hace rato, bueno. Pero ahí es donde debemos voltear a mirar la etiqueta y decir, bueno, ¿y este café qué es? ¿Y este chocolate qué es? Y cuando investiguemos un poquito nos vamos a dar cuenta de que realmente esos productos no están contribuyendo significativamente, esas empresas, la sostenibilidad. Exacto, al impacto. Esas empresas son competitivas, totalmente competitivas, entregan la calidad que el cliente quiere, cumplen, pero una vez generan buenísimo, pero cuando tú exploras la salud que del producto, sí, la cadena en términos de sostenibilidad, cuidado del agua, biodiversidad, podemos explorar más eso. La justicia, digamos, detrás de esa compra, si se hizo con cómo se produjo, con quiénes, pues ahí tú empiezas a dar. Pero Miguel, yo quiero un poco también que nos cuentes cómo eso es lo que puede hacer el consumidor y ahí hay unos retos como para seguir explorando. Pero también hay como una especie de actores
que cumplen roles consultivos, de cooperación, que nos cuentes un poco como tu tarea en eso. Tú, además de entender la cadena, ¿no? Y de un poco ver cómo que podría ser cada... el agricultor sí, pues ojalá sea muy responsable, pero no siempre puede porque si es pequeño pues tiene unos retos intrínsecos. Sí. Después está cómo los comercializadores podrían ser más transparentes con la información. Después el mismo, digamos, el que te entrega en última milla la comida, que puede ser un restaurante o un supermercado. Eso como que lo entiendes, pero ¿qué tareas has hecho tú en qué sectores? Porque mi sensación es que además de comprender la cadena, pues ha habido un intento, o no solo un intento, unos hechos concretos para intentar influirla. Sí, entonces, digamos, el eslabón de producción y comercialización y consumo, digamos, es parte de la cadena de valor. ¿Sí? Generalmente uno dice es la cadena productiva, ese es el corazón. Pero tú tienes un entorno en términos de normativas nacionales e internacionales que pues, afectan todo esto, y tienes igualmente todos los servicios de apoyo relacionados con investigación, servicios financieros, servicios técnicos, certificación, laboratorios que acompañan la cadena. Entonces, ¿esos estarían en el centro de los borders o ahí ya, digamos, la gráfica no nos...? Claro, en términos descriptivos siempre relacionamos proveedores de insumos y servicios directos a la producción, los actores del sistema productivo, los agricultores, sus formas asociativas y cómo se agrega el volumen a través de intermediarios locales, regionales, cómo se transforma, se comercializa, cómo se distribuye y hasta que llega al consumidor. Entonces, eso para nosotros casi siempre es la cadena de valor, pero eso es parte, porque ahí empiezan las normas, las leyes, y ahorita, por ejemplo, en el caso de cacao, la nueva normativa europea que determina que no se pueden hacer importaciones de cacao, café, aceite de palma, madera, otros, son como 7 productos, en áreas que hayan sido deforestadas desde el diciembre del 2020. Entonces, ahorita hay un reto gigantesco porque, claro, hay que montar sistemas de monitoreo satelital, hay que montar sistemas de trazabilidad. Hay que probar que no se deforestó. Hay que demostrar que deforestó desde el 2020 y que ese café no tumbó el bosque, el cacao no tumbó el bosque para producir ese cacao. ¿Eso es posible hacerlo? Claro, sí, totalmente. Sí, ya en 2020. Sí, porque hay imágenes satelitales del 2020 y se cruzan contra las imágenes las de ahora y pues unos algoritmos y eso demuestran de que ese polígono, esa biomasa de bosque no es la misma. No, exactamente. Entonces, bueno, eso es un reto gigantesco. Pero ya que tocas ese tema, pues yo también comparto como otra visión de lo que es el entorno normativo y cómo afecta a pequeños, medianos y grandes productores. Y una cosa muy, sé que estamos viendo la parte de arriba de la cadena de valor, ¿no? Viendo la cadena productiva, vamos a ver normas, estándares, etc. Y es que eso no es solo normativo, es también competitivo a un nivel, digamos, de estrategia, pues, de comercio internacional. Entonces, para mí, estas normativas ambientales, por ejemplo, el tema del cadmio, ¿no? Entonces, una normativa sobre el cadmio, el contenido de cadmio en café, en cacao, en otros productos. Esa es europea también. Eso es europeo también. Va de la mano con la intensidad del consumo, ¿no? Entonces, claro, un niño pequeño comiéndose 8 kilos de chocolate al año con un pequeñísimo contenido de cadmio, pues su riesgo es alto, indiscutiblemente eso es. Pero si esa norma la pasaras por la Organización Mundial del Comercio, que es parte de la discusión, entonces lo enfocaron por un tema de salud, pero es, en el fondo también con lo que tú dices es un tema comercial, en donde no se habrá discutido, pero prevalece el tema de salud sobre el impacto que tiene esa medida a nivel comercial. Tuvo un impacto gigantesco. Ahorita tiene un impacto gigantesco el tema de la deforestación.
Yo entendería lo de cadmio, yo creo que lo entiendo mejor. Claro. Lo de los bosques, ahora te voy a explicar por qué no lo entiendo tan bien. Porque tú, estés donde estés, tú generas un residuo sólido o gaseoso, ¿sí? Y ese residuo sólido, el papel, la basura, pues lo depositas en una caneca y localmente o regionalmente tienes la solución para la disposición o para el aprovechamiento de esos residuos. O sea, tú estás en París y tú tienes un residuo sólido y seguramente eso va a ser reciclado, reutilizado o depositado de la manera correcta muy cerca de París. Listo. Pero resulta que los países, entre más grande sea la economía, más residuos gaseosos emite, que es el CO2. Entonces tenemos entre Estados Unidos y China, creo que es el 55% de las emisiones, y si sumas a Europa como bloque, pues creo que es el 15% más. Entonces estamos ya casi llegando al 75-80% de las emisiones que son generadas en estos bloques económicos tan importantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia del residuo sólido, que tú lo depositabas y era tratado localmente, los residuos gaseosos pues son emitidos y son compartidos globalizados. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde depositamos el CO2? ¿Tú dónde crees dónde está? En los bosques. En los bosques. Y resulta que realmente la capacidad de captura de los países desarrollados que emiten estos gases, pues no es la mayor. O no es suficiente. No es suficiente. Y entonces, ahí es donde yo no entiendo por qué entonces ahora nos están pidiendo a nosotros que tenemos los bosques, que entre comillas venimos a hacer la forma de capturar el CO2 y asegurar que no se vuelva un problema más para seguir calentando. Estamos prestando el servicio, así como el relleno sanitario cerca de París tiene su proceso de reciclaje y disposición controlada, pues nosotros tenemos en el caso de gases los bosques. Entonces nosotros somos los que estamos prestando el servicio para depositar ese CO2. Pero irónicamente ahora nos dicen, nosotros emitimos la basura y ahora tú me tienes que demostrar que no tumbas el bosque, que es donde yo deposito mi basura, y lo voy a controlar a través de los productos que yo te compro. Entonces es una medida que tiene un poquito ese balance ético que nos preguntamos, sí, de que se muerde la cola ella misma, sí. ¿No? Yo estoy emitiendo, pero entonces te va a controlar que tú no. Todo puesto en un escenario de agenda internacional, ¿no? Sí. Y en teoría basado en unas metas que son como universales, ¿no? O globales. Pero sí es verdad que está imponiéndole una carga a los agricultores. Costos de transacción ahorita no se han definido quién los va a sufragar, porque Europa dice, venga, eso es una obligación de ustedes. Pero es una obligación que cuesta. ¿Qué cuesta? Implica reducir su capacidad productiva, porque yo necesitaba ese espacio. Pero ahí hay una cosa bien interesante porque, bueno, hablamos de lo regulatorio, pero me va a salir un poquito y volvemos a la cadena de valor. Y es, pues hoy hay modelos agroforestales, silvopastoriles. Eso a mí me parece muy interesante porque me parece que conjugan bien con esta idea de la debida diligencia de no deforestación, pues porque al final puede ser un punto intermedio entre, porque es verdad que hay una parte en tu argumento que me parece muy buena y es el que emite me está imponiendo una carga, pero por el otro lado de la balanza también hay un hecho, es que el cuidado de los bosques localmente es al mismo tiempo cuidado de la complejidad del sistema ecológico, que fue lo que nos enseñaste hace un rato, y cuidado de las fuentes hídricas, etc. Entonces, ahí hay unos modelos que quizá pueden hacer que es cierto que desde el punto de vista de estándar internacional pues tiene su problema, pero cuando uno ya lo miran como en la propia cadena de valor de un producto o de un sistema agroproductivo, pues tiene sentido que uno diga, pues bueno,
vamos a intentar menos deforestación, modelos más sostenibles, de más impacto. Cuéntanos un poquito eso de la agroecología, de los modelos agroforestales, a ver cómo que... Claro, entonces, para unir los dos temas que veníamos hablando, entonces, uno, indiscutiblemente, quien va a negar que tenemos que conservar los bosques y tenemos que desarrollar sistemas más sostenibles, nadie puede negar eso. Pero pues un país que emite el 0.55% o algo así de las emisiones globales, asumir, digamos, una responsabilidad tan grande como la que nos quieren imponer, es ahí donde, digamos, sin entrar en temas políticos, la justicia ambiental tiene que generar un equilibrio en términos de las corresponsabilidades en la contaminación que global. termina traducido en quién paga los sobrecostos mientras que tenemos sistemas más sostenibles. Claro, bueno, yo logré mi desarrollo a través de la explotación de los productos naturales, de base natural, pasé a una etapa de industrialización y ahora el 70% del Producto Interno Bruto de un país desarrollado son servicios. Pero ahora le voy a exigir a los países que están en esa transición que no lo hagan. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, pero afortunadamente hay una visión de que sí podemos desacoplar el crecimiento y creo que en Colombia es de los pocos países que ha demostrado que puede desacoplar el crecimiento de las emisiones, que es un reto gigantesco y ese es el mejor escenario para el crecimiento. Entonces, crecer económicamente sin crecer en emisiones o, digamos, en una proporción manejable. Ese es el mejor escenario. Entonces, aparte de lo que es, digamos, la corresponsabilidad, entramos a la parte... Como ya casi que a la operativa, realista, porque la otra cosa es como humanidad tenemos que buscar que eso se estabilice o que deje de aumentar el problema es que cuántos COP, y tomados de la mano la foto al final de la COP. Por eso digo, vamos a lo operativo en términos de, bueno, el agricultor, la asociación, el sistema productivo nacional. Exacto. ¿Qué puede hacer? Entonces, por ejemplo, caso cacao. 90% de los productores de cacao son pequeños productores de cacao. Entonces, en Colombia, ¿no? En Colombia. Cuando uno hace un análisis profundo desde la parte productiva y financiera, que ahorita afortunadamente los precios han mejorado muchísimo, pero en términos normales son sistemas, o sea, tú y yo estamos siendo subsidiados por los campesinos, así de sencillo, en las hortalizas, en casi todos los productos. Eso se puede decir, es casi modelos injustos. Tú no puedes, le estás cargando al campesino. Total. Y además no estamos hablando ni siquiera de la regulación de la que veníamos hablando, de la competitividad, de la productividad. Exactamente. Porque ellos los ingresos de sus cultivos los internalizan como su costo de oportunidad de mano de obra. Entonces ellos a veces se pagan salarios de 70,000 pesos el día, como otros días se pagan salarios de 30,000. Entonces, ese ingreso que para ellos, ellos cuando tienen que tercerizar la mano de obra, o sea, cuando el de la finca, el señor, la señora se enferma, tienen que ir a la ciudad, tienen que pagar un trabajador extra, para ellos es dramático porque realmente su flujo económico es tan estrecho que pagarle a un tercero se les vuelve un problema. Entonces, por eso no hay un crecimiento en términos significativos en la economía familiar, porque su estructura no permite tal cual, porque primero no son sujetos de crédito la gran mayoría, y segundo, les queda muy difícil separar dinero para pagarle a un tercero por podar, por deshiervar, por fertilizar. Entonces, en un altísimo porcentaje el cultivo depende de su mano de obra familiar. Listo. Entonces, bajo ese contexto, si la productividad es baja por el clima o porque no pudo fertilizar, no tuvo el dinero, pues el tiempo que le invirtió al cultivo
el ingreso que viene se redujo. Entonces hay veces que ellos, como te digo, se pagan un día de salario, hay veces se pagan medio día, pero como les entra plata al bolsillo, ellos conciben que ese es su ingreso. Un gran ingreso. Claro. Ese es su ingreso. Sí, es algo que te... Generalmente lo vemos monosectorial, ¿no? Cacao, fincas cacaoteras. Entonces nos vamos a Caquetá, que hay fincas cacaoteras en Caquetá. Lote en cacao, hectárea y media, son cacaoteros. En pastos de ganadería, ¿cuánto tienen? 30. 15, 20, 30 hectáreas. Entonces, bueno, ¿es cacaotero? ¿Qué porcentaje de su ingreso depende del cacao? ¿Sí? ¿Qué porcentaje más o menos? No, el porcentaje es muy bajo. Realmente ellos viven de la ganadería y tienen un complemento que es como un flujo de caja, que es el cacao. Entonces ellos no le invierten tanto al cacao y los diagnósticos de productividad pues, lo corroboran, que es muy baja la productividad. Ellos entonces, hay cacaíto, venga, entonces cosechamos cacaíto porque eso es efectivo, es plata en efectivo. La cosecho, lo proceso y voy y lo vendo y recibo plática rapidito. En cambio en ganadería, el ciclo de ganadería es otro, ¿no? A menos que sea leche, pero el de carne, pues cada 6 meses hago una extracción, cada año vendo las vacas viejas, qué sé yo, sí, entonces los ciclos son un poco más largos. Entonces el cacaíto se les vuelve como un pequeño flujito de caja que les ayuda para ciertas circunstancias. Ellos no son cacaoteros. Y ese es el dilema de la extremo, que son familias que tienen 3.5, 4, 5 hectáreas, donde más del 80% de su ingreso depende exclusivamente del cacao. Entonces, en ambos extremos hay distintas particularidades respecto a cambios de precio, condiciones climáticas y la diversificación de su propio portafolio. Cuando el cacaotero puro, que tiene solo cacao, pues bajaron los precios hace como 4 o 5 años, pues hubo una crisis gigantesca. Porque es estructural. Es estructural. Tanto el cacaíto pero no tiene un impacto tan grande. Pero igual ambos producen un cacao que perspectiva clásica de competitividad, ambos son analizados en función de su área, sus kilos producidos, qué tan eficientes son, cómo se conectan con el siguiente eslabón, la gobernanza en la cadena de valor. Entonces, ambos entran a jugar, pero desde una perspectiva un poco más de sostenibilidad, empiezan a entender que el pequeño productor le va mejor cuando tiene una diversificación productiva en su finca. ¿Sí? Porque como dependen de la mano de obra, no le pueden apostar al 100% de que su capacidad, 1.5 salarios al año o empleos al año estén destinados para cultivar 3 hectáreas de cacao. Baja el precio y entonces van a perder en su mano de obra todo eso. Pero si tienen cacao y tienen una pequeña actividad pecuaria, que es muy interesante porque hay una complementación en el ciclo de nutrientes, ¿sí?
cómo puedo tener unas vaquitas, unas gallinas semistabuladas, cómo aprovecho el estiércol y lo mezclo con los residuos del cacao y hago un compostaje que después me aumenta la productividad del cacao, entonces después voy a tener más residuos de cacao que va a permitirme alimentar más a los animales y un poquito más de pastos, aumento la disponibilidad de volumen de biomasa para hacer compostada, la enriquezco y entonces sí, es para eso. Entonces, la producción integral en pequeñas familias tiene varios elementos que las pueden favorecer. ¿Qué significa? Actividad agrícola y pecuaria, por ejemplo. Eso, digamos que en términos de balance de nutrientes es lo ideal. Entonces aquí, desde un punto de vista agroecológico, necesitamos, para que un sistema crezca, necesitamos energía y materiales. Y fundamentalmente la energía en el sistema agropecuario es la materia orgánica rica en carbono, ¿sí? Que ahí hay carbohidratos solubles y otros menos solubles, que es el que usan los microorganismos para procesar la materia orgánica. Pero cada vez que el microorganismo procesa materia orgánica, está movilizando el nitrógeno, el fósforo, el potasio. ¿Sí me entiendes? Entonces hay unos elementos que están solubles en el suelo, pero hay otros que tienen que ser movilizados con la biomasa microbiana. Entonces, a mayor actividad microbiana, aumentamos la disponibilidad de energía y de nutrientes en el sistema. Y volviendo al principio, la energía y los nutrientes tienen que ser subsidiados. hay que ponerle claro. Entonces es ideal que tengan la integralidad. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque... Pero ahí esa integralidad... Tiene que ver con un elemento de competitividad, es la eficiencia. Pues, y hay un criterio de sostenibilidad que es la productividad. De hecho, la eficiencia como tal es un criterio de sostenibilidad, como usamos de la forma más eficiente los recursos. Entonces, ¿por qué hay que tener 3 hectáreas y producir en cacao, por ejemplo, 300 kilos de cacao en 3 hectáreas? Eso es muy ineficiente. Claro, es ineficiente producir. Quizás mencioné por 900 kilos. pero aquí nomás, o sea, no es una cosa ni de los modelos africanos. No. Exactamente. O sea, estamos lejos en... Un poco lo que promovemos, sabemos que es difícil, pero es como, mira, tú en vez de tener 3 hectáreas de cacao con una productividad, y le estás invirtiendo a cada hectárea 80 jornales al año, 8 por 3, 24, 240 jornales en 3 hectáreas al año, dividido en 900 kilos, realmente cuánto le estás invirtiendo, que vienen los... ¿Cuál es tu margen? Invertido. Entonces, cuando uno empieza a ver esos números de que 5 kilos por jornal invertido, uno dice, bueno, ese esfuerzo se está perdiendo. Entonces, ahí es donde tenemos toda responsabilidad. Lo hemos intentado, nos toca seguramente mejorar nuestra forma de actuar, nuestra tecnología, nuestra forma de comunicarnos, porque a veces uno trabajando desde la cooperación o desde la asistencia técnica, pues se ve corto y dicen, pero ¿cómo no lo logramos? No, y cómo no logramos ser más efectivos nosotros, porque pues, es que el productor no quiso. Bueno, también es la forma en que nosotros, qué conocimiento estamos llevando para que eso cambie. Y además quizá también como
Y un poco la eficiencia. Yo cuento esta anécdota porque esta pregunta la he hecho miles de veces y en un 95% recibo la misma respuesta. Entonces, tú ya creo que la sabes y entonces vas a responder como es, ¿no? Entonces, tú tienes 3 hectáreas de cacao en la misma finca en la cual hay un lote muy bueno que produce, 1 hectárea produce muy bueno, otra hectárea regular y otra hectárea produce muy y eso parece ser como una especie de estándar. Y eso sucede exagerando un poquito. En las fincas siempre va a encontrar el lote bueno, el regular y el mal. Pero por ser muy juicioso, Juan se ganó un premio de 10 millones de pesos, pero la condición es que solo puede invertirlo en una de las 3 hectáreas. Entonces la pregunta que le hacemos a todo el mundo siempre es ¿en cuál hectárea vas a invertir los 10 millones de pesos? No sé la respuesta. ¿No? Pero y la intuición me diría que es para emparejarla con las otras. Y ahí es, digamos... ¿Y eso es contraintuitivo? Pues sería mejor la respuesta que yo di. Claro, hay que invertir en la mejor. Para que hacerla más productiva, aprender de esa y jalar las otras. ¿Por qué? Porque el suelo puede que sea mejor, hay más agüita ahí, los árboles están en mejor estado fitosanitario. Bueno, eso asumiendo que la mejor es... Vas a invertir a un sistema que tiene muy buena capacidad de conversión, cada peso te lo va a convertir en mayor productividad. En cambio, cada peso invertido en una hectárea no tan bueno, que no tiene la capacidad de conversión. Entonces, muchas veces no lo entendemos en no parece intuitiva esa respuesta. Invierte en la mala. Entonces, hacemos la analogía con ganadería, ¿no? Entonces, pues tú tienes 10 vacas lecheras y les das 5 kilos de concentrado, pero cuando te das cuenta por cada kilo, entonces de esas 10 vacas hay 4 que dan muy buena leche, hay otras 4 que más o menos, y 3 son 7 y hay 3 vacas que son las que se caen en el vallado, les da mastitis, tiene que repetir Y ahí tendrías que hacer lo mismo, invertir en las más buenas. Claro, sal de las vacas malas, porque ahí es el costo del veterinario. Cada kilo de concentrado no te va a producir más leche. Es un esfuerzo que no lo vas a ver recompensado. Entonces, yo he hecho los números y entonces muchas veces vende 3 vacas malas y una de las regulares y compras 2 buenas, te quedas con 6 vacas buenas y produces el doble de leche. Pero esa es un poquito la lógica. Entonces, quieres tener 3 hectáreas con 300 kilos, ¿y por qué no tienes 1 hectárea con 900 kilos? Y las otras 2 hectáreas las siembras en unas maderas que puedas valorar o frutales, en otra actividad. Y uno dice, no, es que eso es para las empresas grandes. No, la lógica de la eficiencia también la tenemos que llevar a los pequeños y los medianos. Bueno, Miguel, yo ahí hablando de esa cadena, a mí me gustaría, yo siempre que hablo contigo, una cosa que aprendí mucho sobre el cacao es la mejora de la sostenibilidad pasa por la mejora en la productividad, la mejora de la sostenibilidad y el impacto pasa necesariamente por la mejora en la productividad, que es un poco la conclusión de esto. Pero me gustaría un poquito que terminamos de construir el argumento a la gente. En particular en cacao, que es, digamos, como en donde hemos estado más enfocados. Y es cómo es esa ruta de mejora de la productividad y qué hace falta desde el punto de vista de esos servicios complementarios. Ya hablamos de las normas, está cosas que vemos cómo cumplimos y tal.
cómo hacemos trazabilidad de eso, cómo hay unas tareas transversales para hacer. Pero la mejora de la productividad en términos de servicios, que nosotros llamamos con infraestructura, de servicios en esa cadena de valor, que son complementarios a la propia, ¿qué hay que hacer? Bueno, o qué, pues sí, sé que hay que hacer una pregunta muy quizá. Exacto, es un dilema porque si nos vamos a ver el perfil del cafetero o del cacaotero. Primero el cafetero. El cafetero. Entonces ellos tienen, digamos, ya una capacidad de acceso a financiamiento, no sé qué porcentaje de la población cafetera, o digamos que uno escucha que no, ellos sacan su crédito y lo pagan con la cosecha, y digamos hay una cultura crediticia grande. ¿Y eso por qué? ¿Sabes? Obviamente por la formalización, por el apoyo gremial, por los instrumentos que se han generado que permiten... También porque es un mercado más antiguo acá, más... Está más desarrollado, es una cadena más desarrollada. El tema de la tenencia de la tierra, creo que en el sector cafetero es mayor que el cacaotero. Cuando dice la tenencia, como la titularización. La titularización, exactamente. Entonces eso les permite pues acceder. Pero entonces me tocaría revisar, pero uno dice, ¿por qué los cafeteros teniendo acceso a crédito, no sé si la productividad en Colombia en café es baja, media o alta? Entonces ahí uno empieza, porque en cacao, claro, para mí, pues uno de los problemas que tienen los cacaos es acceso a plata. Es que, claro. Entonces uno dice el dinero. Pero realmente el dinero siempre hay que ponerlo en perspectiva, que es energía y nutrientes. O sea, trabajo de la gente, mano de obra. Y materia orgánica y nutrientes, porque eso es lo que mueve el sistema suelo-planta, más el control fitosanitario y la mano de obra en conjunto a una... Pero que al final el control fitosanitario y la poda, digamos, eso es mano de obra. Es mano de obra. Y bueno, y una capacidad de poder poner los fertilizantes correctos. Claro, y viene todo eso dentro de un plan de manejo bien diseñado, ¿listo? Sí. Pero asumamos que tenemos un buen plan de manejo, pero en cacao hoy en día realmente no tienen casi capacidad para comprar los fertilizantes. Ahorita pues el precio es coyuntural, esperemos que dure harto. Pero yo le preguntaba a algunos cacaoteros, bueno, y ahora sí vas a comprar harto fertilizante orgánico o químico y tenerlo guardado en esta bonanza. Y dicen, no, yo tengo que cambiar el techo a la casa, que tengo goteras. Hay que hacer un baño. La niña me cumple 15 años, tengo que arreglar la moto. Entonces, también hay unas necesidades del entorno familiar que uno dice, bueno, ¿cómo les dice uno? Venga, entonces guarde la mitad de la bonanza para nutrientes, para maquinaria, algo que le aumente la productividad en un futuro. Entonces, en esencia, desde una perspectiva técnica, pues ahí uno no puede generalizar, pero digamos que los suelos cacaoteros, por ejemplo, pH, yo he conocido más de 500 análisis de suelos y, son buenos. Y no, todos son con pHs muy bajitos, por debajo de 5.5 y muchos casos de 4.7, 4.8, que son pHs pues, muy limitantes para desarrollar un cultivo. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo vamos a resolver? O sea, eso se resuelve... Técnicamente eso se resuelve subiendo el pH con caldolomita, que es un carbonato doble de calcio y magnesio. Entonces reemplaza uno el aluminio y los hidronios por otros elementos. Pero que al final, desde el punto de vista económico que estás diciendo es eso, tienes que comprar un fertilizante un producto y darle todos los santos años X gramos por metro cuadrado para ir subiendo el pH. Sí. Porque eso limita la biodisponibilidad de los macronutrientes. Entonces, en pH bajos se favorece la biodisponibilidad en el suelo de los elementos menores. Entonces, por eso es que en el pH bajo el aluminio fácilmente es tóxico para el cultivo. Ahí es donde vemos que el cadmio se asimila más en pH bajos.
Entonces ahí es donde tenemos problemas con el hierro, es donde tenemos problemas pues, en general con los metales, con los elementos menores. Y hacia la neutralidad, un 6,5, hacia un 7 algo, es donde vemos que ya el nitrógeno, el potasio, el magnesio, el azufre, el calcio son más disponibles para el cultivo. Entonces no es solo que estén en el suelo, sino que se pongan disponibles. Que se pongan disponibles. Y para eso necesitamos un pH un poco más neutro para que el cultivo los pueda usar. Entonces la eficiencia de los nutrientes, entonces tú con un pH bajo y le metes el fertilizante y le metes el fertilizante. ¿Y ese fertilizante que le metes para estabilizar ese pH es todo químico o es orgánico? No, eso todo es una roca mineral, ¿sí? ¿Sí? Una caldolomita, exacto, que afortunadamente no es tan costosa, pero su capacidad de reactividad es muy baja. Entonces, entendiendo esa infraestructura, hay como dos cosas, ¿no? La infraestructura de servicios, una es el crédito o el acceso a plata. Sí. Que digo acceso a plata y no solo crédito, pues porque sé que hay mucho subsidio, mucho programa de gobierno. No estoy diciendo que sea ideal, pero hay un tema de acceso a plata que se ha resuelto. Que está relacionado con otra estructura de servicios, que es saber cuándo, cómo y qué le echo a ese suelo. Exactamente. Que son lo que tú dices, los planes integrales de manejo. Exacto, entonces ahí viene un dilema alrededor de entre la asistencia técnica y el extensionismo. ¿El extensionismo qué? Pues es el acompañamiento integral pues, de la familia, no solo que ve la parte productiva, sino también pues como el entorno en que se desarrolla la familia. Es más, sostienes que es mejor. El acceso. El acceso. Ambos son relevantes, pero lo que nos pasa en cacao es que nos falta profundizar un poquito más desde la perspectiva agronómica dura, ¿sí? Y traduciendo eso es claridad sobre ese pH, cómo lo vamos a subir, cuándo le echamos agua, cuándo podamos. Entonces, claro, uno puede analizar el sistema productivo cacao en ciertos entornos y ver el tema ambiental, que es totalmente válido, ver el tema generacional, totalmente válido, la participación de género, totalmente válido, el tema de gobernanza, totalmente válido. Pero si sigues produciendo 300 kilos por hectárea, claro, todos estos otros elementos son. Hay otra entrevista que tenemos en este podcast, que es a un banquero, que también conoces, Felipe Martínez. Él decía mucho como, casi que lo hemos sostenido incluso hacia afuera, es la manera como está estructurada la cooperación genera un mercado muy imperfecto, porque primero estás enfocado en mover los indicadores de impacto, y quizás se nos ha olvidado, se le ha olvidado a la cooperación priorizar los factores agronómicos, que lo que terminan es mejorando la productividad, que está directamente relacionada con los ingresos. O sea, hay como una brecha en la cadena. Claro, entonces, y me da culpa porque yo trabajé en cooperación mucho tiempo y uno después como de reflexionar sobre, hijo de madre, ¿qué me faltó por hacer o qué hice mal? Entonces hablo también con ese sentimiento de responsabilidad, no soy ajeno a eso. Entonces, hay una perspectiva de la cooperación respecto a lo que son los factores de producción. ¿Ustedes no fertilizan? Si no fertilizan, no producen más. Entonces, el proyecto lo que va a hacer es darle los fertilizantes. ¿Sí? Entonces, el subsidio que habíamos visto de energía y materiales lo está poniendo alguien por fuera. Lo pone alguien por fuera. Listo. Y efectivamente, en los proyectos donde hicimos subsidio de fertilizantes, pues sí, aumenta la productividad. Buenísimo. Pero eso no es sostenible. Termina el proyecto y se cae la productividad otra vez. O sea que no era solo el tema de los nutrientes, hay algo más que determina que eso no se siga haciendo. ¿Qué puede ser el crédito? O sea, volvemos un poco, o el acceso a dinero. Volvemos al en el momento correcto. Pero, y además de manera sostenible o de manera permanente, ¿no? Eso es una combinación de factores, porque el ejemplo que te di en el café, realmente hay un crecimiento continuo en la productividad gracias a que hay acceso al crédito. No sé, hago la pregunta. No, yo te lanzo una hipótesis ahí que me surge ahora, que es interesante, y es, como el cacao es menos desarrollado que el café, también es cierto que quizá hay como
los proyectos de cooperación, los proyectos de asistencia técnica públicos o de empresas privadas, pues empiezan con una cosa obvia y es sembremos, ¿no? Contábamos el otro día que en algunas zonas que hoy no son cacaoteras, pues hay programas, vamos a sembrar cacao, porque está bueno el precio, porque parece que hacia adelante el cacao puede ser un producto interesante, pero está apenas en la siembra. O sea, tú primero siembras y ojalá siembres para ser productivo, pero eso no siempre es tan claro, sobre todo porque la misma estructura de los proyectos y su temporalidad pues es corta. Es el tiempo de, bueno, vamos a hacer los 3 años, que ya es un proyecto larguísimo, 2 años y medio que el cacao empieza a ser productivo. Entonces, mi tesis ahí es, por más de que haya más tiempo trabajando en programas de cooperación o de asistencia técnica públicos, pues es poco comparado con el mercado del cacao. Entonces está menos, o de otra manera, pues este es el momento en enfocarnos en las buenas prácticas agrícolas, saber cómo financiarlas y asegurar que esa productividad vaya para arriba. Y ahí es donde empieza a tener lógica las intervenciones con enfoque de sistemas de mercado. Entonces, que es un poco más complejo y no es tan fácil hacerlo, pero es como debería ser. Bueno, al final lo que estás diciendo es acerquemos otra vez, estamos repitiendo un poco lo del principio, pero de otra manera, acerquemos al comprador, al mercado, a la demanda, con la oferta que vamos a hacer. Claro, pero los sistemas de mercado también van en función de los servicios de apoyo, los proveedores de insumos que son importantes para que sea sostenible la cadena. Que tiene que ver con esto, hubo mucho foco en los cacaoteros, pero olvidamos un conjunto de servicios que quizás bueno, en los cacaoteros y en las asociaciones, claro, eso se ha fortalecido, pero a eso le falta que tiene que ver con la caña de valor, ¿no? Esa capa de servicios integrales. Exacto, y es donde a veces cometemos el error, y lo digo porque lo he hecho, y por eso es esta reflexión, en el sentido en que nosotros reemplazamos a algunos actores del sistema a través de los proyectos, sea cooperación o se desarrollaron esos actores. Y no desarrollamos a los otros actores. Entonces la intervención del enfoque de mercado, que es muy buena, pero es un poco compleja, es precisamente entrar a ver cuáles son las fallas de mercado por la cual el que ofrece los fertilizantes no puede vendérselos al que los necesita, o el que ofrece servicios de poda. Si es que lo hay. Si es que lo hay, que entonces ahí el enfoque mercado. Y todo, incluso los seguros, que estamos hablando de seguros paramédicos. Sí. Y ahí hay una cosa que hemos mencionado también aquí transversalmente, que es el tema de información, asimetrías de información, y no solo asimetría, sino ausencia de información. Sí. Claro, porque suele suceder que cada actor que interviene en un sistema le da su visión particular a la situación, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a que en 2 territorios distintos agentes levanten línea base y tú vas a comparar las líneas bases y no las tiene 10 distintas. Son 2 cosas distintas. Oye, Miguel, vamos a 1 hora y 20. Entonces yo quisiera, como por ir cerrando, si te parece bien, tenemos que profundizar eso, quizás hagamos otra conversación más a fondo, pero hablemos como de, aunque sea un poquito cliché, ¿no? Problemas, retos, oportunidades de esta cadena de valor. Creo que los hemos mencionado, pero me gustaría oír tu versión con esto de la respuesta de mercado. ¿Dónde hay espacio para hacer cosas? Yo creo que hay muy buen espacio en 2 soluciones que hay que combinar, que son, definitivamente a las familias les cuesta mucho trabajo invertir para aumentar la productividad de una manera sostenida. Entonces hay que desarrollar nuevos modelos alternativos que combinen la solución financiera con la proveedoría de servicios e insumos especializados. Que arranque con mejorar la productividad y eso sin dejar de considerar que eso está conectado con una ruta de impacto y de sostenibilidad. Entonces hay que desarrollar esos modelos de negocio en donde los otros actores se vuelven, digamos, corresponsales. Eso en eficiencia energética lo resolvieron, que son las empresas ESCOs, no me acuerdo bien cómo traduce eso, y era muy interesante y creo que
de pronto hacemos el paréntesis, pero lo podemos analizar. A una empresa que tiene un alto consumo energético, se le hace un diagnóstico y en el diagnóstico se le dice qué buenas prácticas energéticas puede implementar, o sea, bombillos LED, automatización de sistemas de iluminación, entonces, eso son buenas prácticas, ¿cierto? Pero la reconversión tiene que ver en que, venga, su caldera desde hace 30 años es sumamente ineficiente, entonces, y en ese punto la reconversión tecnológica es muy alta en términos de costos. Entonces hay unos modelos en los cuales está el banco con la empresa de tecnología que dice: te provee la nueva caldera, te ponemos la nueva caldera y nuestra proyección que en esta cuenta de luz que tienes acá durante los próximos 10 años va a bajar así, y entonces de ese ahorro nosotros vamos a capturar este valor. Entonces es un ejercicio entre temas financieros, reconversión tecnológica y asistencia y oferta tecnológica, en donde no estoy diciendo que en el cacao lleguemos allá, pero es un buen ejemplo de cómo se puede lograr una reconversión o una sofisticación productiva a través de otros actores que puedan hacer o tener un papel un poco más inmerso dentro del sistema productivo, ¿no? Sí. Digamos, guardando las proporciones. ¿Tú tienes riego? No tengo riego. ¿Qué tanto la falta de agua está limitando tu capital productivo? Pues con agua tú puedes producir 3 veces más, claro. Más. ¿Cuánto vale el equipo de riego por 1 hectárea? Vale tanto, Bien, nosotros te ponemos el equipo de riego y vamos a compartir X porcentaje de la mejora de productividad. Es chistoso porque es invertido, ¿no? Aprovechas los ahorros para mejorar la tecnología, en el caso energético, y en aprovechas la mejora de productividad para financiar. Sí, eso es muy claro, y es además casi que por definición lo que es una oportunidad de negocio, ¿no? Hay una ineficiencia en el mercado, sí, que si se llena adecuadamente, pues va a generar valor en teoría por toda la cadena, ¿no? Exactamente. Pero necesitas crear la solución. Hay una necesidad de innovación financiera y comercial, que quizá vale la pena, y con eso cerrar, quizá es los retos del territorio, ¿no? Porque entonces, en abstracto, digamos, uno dice, pues hagamos lo mismo, vamos a montar un servicio tal. ¿Cómo hacemos para llegar a la sierra, donde hay temas de seguridad, donde hay temas culturales, ¿no? Claro, y es muy importante porque, claro, siempre vemos el polígono de la finca, pero esa finca está en un entorno. El entorno natural tiene una función, y que tenga una funcionalidad ecosistémica es un paisaje. Entonces el paisaje es el conjunto de las unidades naturales y antrópicas que están en un espacio físico que comparten infinidad de características. Generalmente es una cuenca hidrográfica, digamos, que es la que es como la unidad más clara que nos venga. Si usted contamina la cuenca. Si usted genera erosión, pues los sedimentos si deforesta afecta la captura hidrogeológica de la microcuenca. Entonces, digamos que funcionalmente un paisaje, la cuenca hidrográfica es una muy buena referencia. Y resulta que en esa microcuenca, pues tenemos en la zona baja el cacao, en la zona media el café, en la zona alta tenemos la papa, por decir algo, ¿cierto? Y resulta que tenemos que tener otro enfoque para analizar esos paisajes y su funcionalidad, sí, porque está todo íntimamente conectado. Entonces el enfoque de competitividad se nos queda corto para analizar el paisaje. El enfoque de sostenibilidad, cuando ya determinamos una unidad de análisis que es la microcuenca, los indicadores deben estar acorde con ese nivel de análisis, porque hay sostenibilidad predial, sostenibilidad territorial y sostenibilidad de macroregiones, sostenibilidad país,
es cómo tenemos un enfoque de sostenibilidad hacia esa unidad de paisaje que puede ser la microcuenca. Y eso es determinante porque ya cuando le metemos la institucionalidad y la participación de la comunidad, se nos convierten en territorios. Porque son las unidades naturales junto con las unidades productivas que están en ese entorno que requieren una gobernanza. Entonces ahí es donde hablamos de los territorios sostenibles. Claro, y ahí es donde también se vuelve interesante analizar pues los asuntos políticos, los asuntos de seguridad, pues, la gobernanza en el sentido amplio y que son retadores, ¿no? En un contexto como el nuestro. Bien por el conflicto o por el posconflicto. Y muy retador, porque por ejemplo lo hemos intentado. Entonces es el reto que tienen, digamos, el grupo de cacaoteros en una región de ir. Hay 23 escenarios de participación entre temas de agricultura, temas ambientales, temas de competitividad y algunos otros temas. Hay 23 escenarios en donde en una región, en un departamento, si uno quisiera estar al día de todo lo que pasa, debería estar ahí en esos 23 escenarios. Eso es muy caro. Nadie lo puede que dice hacer. la gente, ¿no? Que además hemos hablado de los costos como intrínsecos del cultivo, pero todos estos costos transaccionales que terminan haciendo que el agricultor, para estar enterado de todo eso, tenga que participar en una cantidad de... Eso es retador, ¿no? Claro. Y es cuando no entiende por qué hablas de gobernanza, pues hablas de cómo organizamos todos estos escenarios de participación. Y por eso... Y eso que no hemos hablado de institucionalidad. No, todavía no hemos llegado allá. Entonces hay 3 elementos que son cruciales para que la gobernanza de los territorios funcione, ¿sí? Uno es el de participación, el otro es el de representación y el otro es el de comunicación. Entonces, cuando uno se da cuenta y dice, bueno, ¿quién fue a la sesión de la asamblea departamental donde se trabajó el tema de la agricultura, por decirlo? Dice, yo, entonces se da cuenta que fueron 3, 4 cooperativas. Bueno, ¿quiénes fueron a la reunión sobre la Cámara de Comercio, sobre el clúster cacaotero? Entonces fueron otras 4 cooperativas. Y uno habla con los líderes de las organizaciones y dicen, ingeniero, yo estoy hasta acá a ir a reuniones, esto es desesperante, ¿no? Claro, entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo logramos que en un territorio realmente haya una participación activa? Pero obviamente tiene que haber un mecanismo de representatividad, que es el segundo elemento, que pueda facilitar que esos escenarios sí estén representados la comunidad. Pero fuera de eso, ¿cómo aseguramos el tercer elemento, que es la comunicación, para que no se quede en el líder de la asociación que fue a 3, 4 reuniones, pero los demás nunca se enteraron qué fue lo que pasó ahí? Entonces, esos son los elementos que proponemos, que es participación, representación y comunicación, para que puedan las comunidades de base participar en esos 20 y puchos escenarios, porque hay escenarios donde se toman decisiones y cuando tú no estás, pues los demás toman decisiones por ti, así de sencillo. Entonces es la forma en que pensamos y ojalá hacia adelante desarrollar esos escenarios de participación en estrategias departamentales, por ejemplo. Miguel, yo creo que yo con muchas ganas de seguir hablando, de seguir haciendo cosas, hay muchas cosas por profundizar, pero me parece que hemos como cubierto un poco todos los elementos de la cadena, ¿no? Quizá nos faltó mucho, pero sí. No sé si quieras agregar algo más. No, yo encantado, agradecido por la invitación. Son muchas cosas en las que hay que hablar, analizar, y esperamos que las personas que vean este programa pues también nos retroalimenten con un buen sentido de diálogo, porque seguramente desde su propia perspectiva hay unos elementos que nos pueden enriquecer
otra charla de estas. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ti, Miguel. Seguramente volveremos a hacer una